Funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ustedes saben que un triángulo rectángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. También cualquier triángulo. Ahora, cuando nos dicen funciones trigonométricas, son 6. Es el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Está bien? Ahora, en este triángulo rectángulo, ¿cómo se nombran estos 3 ángulos? En principio, se nombra con letras mayúsculas. Por ejemplo, este ángulo, y lo coloco en este vértice. Lo voy a nombrar con ángulo A, con letra mayúscula. El siguiente vértice de este ángulo lo voy a llamar B. Y este que está formando el ángulo de 90 grados lo voy a llamar ángulo C. Ahora, también puede ser que se utiliza también las letras griegas, es decir, este ángulo es alfa y este otro lado es beta. Este otro ya no es necesario porque sabemos que es 90 grados. Ahora, eso es respecto de los ángulos. Los lados generalmente se nombran en relación a su ángulo opuesto. Por ejemplo, si parto de aquí, voy a ver, en este caso, ahora, respecto de los lados, el ángulo formado por los 90 grados, estos dos lados que forman 90 grados, este lado y este otro lado se llama cateto, ¿está bien? El tercer lado, que es contrario a este ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Ahora, ¿cómo se los nombra a estos lados? Generalmente se fija en su ángulo contrario y se coloca su letra minúscula. Por ejemplo, aquí, si yo veo este ángulo es C, su lado contrario es este, la hipotenusa, y este lado va a ser el lado C. Lo mismo va a ocurrir con el ángulo A, su lado contrario es este, y lo voy a llamar A. Y lo mismo hago con B, su lado contrario, que es este segmento, lo voy a llamar lado B, con letras minúsculas. En resumen, los ángulos, letras mayúsculas o letras griegas, los lados, letras minúsculas. ¿Está bien? Ahora, para un poquito facilitar lo que vamos a hacer su definición, vamos a abreviar algunas cosas. H vamos a decir que es hipotenusa, CO, cateto opuesto, CA, cateto adyacente, seno, sen, coseno, cos, tangente, tag. En su calculadora hasta ahí deben tener seno, coseno, tangente. Pero no dice tag, sino tan, dice, ¿no es cierto? Además de estas tres, hay otras tres, ¿sí? Que se llama cosecante, lo abreviamos CSC, secante, sec, cotangente, CTG. En este caso, con esas abreviaturas vamos a trabajar. Ahora, su definición de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. ¿Cómo se definen? Si hacemos en cualquier triángulo rectángulo, se va a cumplir estas definiciones. No va a cambiar la definición nunca cambia. Lo que sí puede cambiar, los datos pueden cambiar. Yo puedo colocar, tal vez en vez de C, puedo colocar otra letra, ¿no? En vez de los lados A, B, C, puede ser X, Y, Z. Eso sí puede cambiar, pero lo que nunca puede cambiar es su definición. Por ejemplo, ¿cómo se define el seno de A? El seno de A se define cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo se define el coseno de A? Se define cateto adyacente sobre hipotenusa.
¿Cómo se define tangente de A? Es decir, son los, a ver, para que se acuerden, son simplemente del seno y coseno sus numeradores, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así se definen el seno, coseno y tangente. Estas definiciones no cambian en cualquier triángulo rectángulo. Ahora, me piden en este caso el coseno de A. ¿Cómo se define el coseno? ¿Sí? El coseno se define, y tal vez para que se acuerden mejor, si se fijan en seno, perdón, el cosecante, si se fijan en el seno, simplemente es invertir esta fracción, lo que está en numerador al denominador y lo que está en denominador al numerador. Eso nomás es. Siempre para acordarse pueden asociar el seno con el cosecante, simplemente lo invierte. Sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo mismo va a ocurrir con la secante. Se van a fijar en el coseno, invierten. Entonces, sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo mismo hacen con cotangente. ¿Cómo se define? Simplemente invierten la tangente. Entonces sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas definiciones nunca van a cambiar. Ahora, respecto al ángulo A, ¿está bien? Si yo veo, ahora, ¿cuándo es opuesto y cuándo es adyacente? Ahora, eso depende. Si tomas el ángulo A, su opuesto, fíjense, su lado opuesto es el lado A. Y su lado adyacente es B. Y su hipotenusa es C. Pero si tú te fijas en el ángulo B, su opuesto ya no es como de A, esta A, sino su opuesto es el lado B. Y su adyacente, el que está a su lado, es A. Y su hipotenusa es C. En ambos casos, la hipotenusa es el mismo para ambos. ¿Está bien? A ver, comprobaremos allá, reemplazaremos en estas definiciones. En este caso, si yo voy a reemplazar, digo, el seno del ángulo A. ¿Qué es la definición del seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto, fíjense, es el lado opuesto. Es en este caso A. Sobre, dice, la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es el lado C. Siguiente. Coseno de A, es decir, coseno de este A, es cateto adyacente, es decir, su lado adyacente, en este caso, B, sobre hipotenusa, que en este caso es C. Tangente del ángulo A. Si yo me fijo, la definición dice cateto opuesto. Cateto opuesto, en este caso, es A, el lado A. Sobre el cateto adyacente, en este lado es B. Eso es reemplazando. Ahora, ya les había dicho, seno siempre asocian con cosecante, solamente es invertir, ¿no es cierto? Si es así, hipotenusa es A, perdón, la hipotenusa es C sobre A. Lo mismo voy a hacer en secante, ¿no? Hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, hipotenusa que es C sobre cateto adyacente que es B. Y se cumple, ¿no es cierto? ¿Ven? Lo mismo cotangente, cateto adyacente. ¿Quién es cateto adyacente? Es B. Sobre cateto opuesto. ¿Quién es? Es A. Colocamos A. Esto es respecto al ángulo A. Respecto del ángulo B, entonces yo voy a calcular en función a todo el ángulo B. Entonces, ¿qué es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso yo quiero del ángulo B.
El cateto opuesto, fíjense, su opuesto es el lado B. Entonces coloco, digo que esto es B sobre hipotenusa, que en este caso es C. Respecto al ángulo B, su cateto adyacente es A. Y su hipotenusa es C. Lo mismo hago con tangente de B. ¿Quién es su cateto opuesto? Es B. Y su cateto adyacente es A. Lo mismo hago cosecante, secante y cotangente. La hipotenusa, en este caso, para ambos es C. ¿Quién es el cateto opuesto respecto de B? Es B. Igual, secante del ángulo B, hipotenusa. Sabemos que es C. ¿Quién es cateto adyacente? Cateto adyacente es A. Cotangente del ángulo B, cateto adyacente. En este caso es A. Cateto opuesto es B. De esta forma se puede ir calculando seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Ejemplo 1. Determinar las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo ABC. En este caso, tengo mis dos catetos, mi hipotenusa. Primeramente, miren, puedo calcular del ángulo B o del ángulo C. Iremos por orden. Primero calculamos del ángulo C. Perdón, del ángulo B. Cálculo del ángulo B. Primeramente hago el seno, ¿sí? El seno del ángulo B. Sé que la definición me dice de seno que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. Coseno. Coseno de ángulo B. En este caso, la definición me indica que es cateto adyacente, que es 4 sobre hipotenusa. Tangente. Tangente de B. Cateto opuesto, que es 3 sobre cateto adyacente, que es 4. Hemos dicho hace rato que vamos a asociar el seno con la cosecante. En este caso del ángulo B. Simplemente invertir. Va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, que es 3. ¿Está bien? También habíamos dicho que vamos a asociar el coseno con la secante. Del ángulo B es simplemente invertir. Es decir, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que en este caso es 4. Lo mismo hago con la cotangente de B. Simplemente invierto tangente. En este caso sería cateto adyacente, que es 4 sobre cateto opuesto, que es 3. Adyacente es 4 y opuesto es 3. Podemos también hacer el cálculo respecto del ángulo, en este caso C. Y hacemos lo mismo, ¿no? Digo, seno
del ángulo C es igual, cateto opuesto es 4 y cateto opuesto es 4 y su hipotenusa es 5, que es la definición. Coseno del ángulo C. La definición me dice es cateto adyacente sobre hipotenusa. Su adyacente es 3 y su hipotenusa es 5. Tangente del ángulo C. Cateto opuesto, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 3, que es la definición. Además, seno lo asocio con cosecante del ángulo C, que me dice que solamente es invertir, ¿no? Sería 5 entre 4, que es el 5, es la hipotenusa, que es el 4, es el cateto opuesto, que es la definición. Además, lo mismo, coseno con secante del ángulo C, simplemente invertir, es hipotenusa sobre el cateto adyacente, que en este caso es 3. Cotangente del ángulo C, que es cotangente del ángulo C, es cateto adyacente, que en este caso es 3, sobre cateto opuesto, que en este caso es 4. Simplemente invertir, ¿no? Entonces, de esta forma se calcula o se determinan las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Ejemplo 2. Determinar las funciones trigonométricas del ángulo θ en el triángulo rectángulo. Como les había dicho, hace rato este triángulo estaba en diferentes posiciones, ¿cierto? Tenía tal vez otras letras como ángulos, otras letras mayúsculas. También tenía otras letras minúsculas como lado. En este caso, fíjense, me piden el ángulo θ, es este, ¿está bien? Yo cuando me piden solo de θ, voy a calcular de θ, sus 6 funciones trigonométricas. Empiezo. Digo que el seno de θ va a ser igual a, y en cualquier triángulo, aunque esté cambiado de posición como aquí, hace rato estaba en este sentido, puede estar en este sentido el triángulo rectángulo, o así también puede estar, ¿está bien? No interesa la posición que esté. La cuestión que ustedes tienen que aplicar tal como dice la definición. Identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa. Y después aplican la definición. En este caso, si me piden de θ, y me piden el seno de θ, sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto en este caso es T y la hipotenusa es S. Lo mismo hago con coseno de θ, me acuerdo de su definición y eso ya tiene que estar en su mente. ¿Qué es la definición de coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sería R sobre hipotenusa, que es S. Tangente del ángulo θ. Lo mismo. ¿Cuál es su definición? Cateto opuesto, que es T, sobre cateto adyacente, que en este caso es R. Y justo los numeradores. Ahora les había dicho, acuérdense de esto, asocien siempre para que hagan más fácil. El seno van a asociar con la cosecante. Entonces voy a decir, cosecante del ángulo θ, simplemente invierto, ¿no? Va a ser S sobre T.
Lo mismo asocio coseno con la secante. Secante de tita va a ser igual, invierto también, ¿no? Va a ser S sobre R. Lo mismo hago aquí, la tangente. La tangente la asocio con la cotangente. ¿Está bien? La cotangente simplemente es cateto adyacente, que es R, sobre cateto opuesto, que es T. Y ya está resuelto todo. Ahora, estas funciones trigonométricas las vamos a llevar al círculo trigonométrico. Para eso nos vamos a ayudar de los ejes cartesianos X, Y. Además, en el círculo trigonométrico hemos dicho que el radio es igual a 1. ¿Qué es el radio? Es un punto desde un punto de la circunferencia de un punto del círculo a un punto de la circunferencia. Eso se llama radio. Es decir, aquí hay radio que es 1, de aquí a aquí hay radio que es 1, de aquí a aquí hay radio es 1, y así infinitos radios que tienen el valor de 1. Ahora, me voy a ayudar del origen de arcos. Trazo un ángulo alfa y ubico un radio, que es este, ¿sí? Y ese radio es igual a 1. Además, desde este punto, trazo una línea perpendicular al eje X, ¿está bien? Que es ángulo de 90 grados y se forma un triángulo rectángulo. Ahora, voy a calcular y a este lado le coloco lado Y, porque justo es Y, si veo, ¿no? Si hago una paralela, esta es la misma medida en Y. Digo, el seno, en este caso, ¿de quién? Del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa es igual, sabemos por definición, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y eso es igual a, en este caso, cateto opuesto es Y. Y la hipotenusa es 1. Con lo cual, si divido, solo me quedaría Y. ¿Qué significa eso? Cada vez que encuentres seno en el círculo trigonométrico de radio 1, justo es el eje Y. ¿Sí? Justo es el eje Y. Porque si trasladamos una línea segmentada hasta aquí, este segmentito se repite aquí. ¿Está bien? Justo es ese valor. Entonces, si ustedes ven en la calculadora, ¿sí? Científica, yo voy a querer hacer un ejemplo como este. Voy a hacer el seno de 30. ¿Está bien? Para eso, me voy a trazar aquí, ¿sí? Un círculo trigonométrico de medida 1, porque el radio es 1, ¿no es cierto? Así este lado es 1 positivo en X y así este lado es 1 negativo. Hacia arriba en Y es 1 positivo y hacia abajo 1 negativo. Ahora, entre el 0 es el origen, donde se intersectan tanto X como Y, para todos, ¿no? Entonces, para X, miren, si voy a hacer 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, hasta 1. Hacia el otro lado con signos negativos, menos 0,1, 0,2, 0,3, menos 0,4, menos 0,9 y hasta menos 1. Lo mismo va a ocurrir en Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí hay 1, 0,1, 0,2, 0,4, 5, 6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1. Y hacia abajo con signo negativo. Ahora, también ustedes ven que en este cuadrante, fíjense, al partir el círculo trigonométrico con los ejes cartesianos X y Y, se ha dividido en 4 cuadrantes y nosotros sabemos que este es el primer cuadrante, ¿sí? Este, ¿no? Este es el segundo cuadrante y este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, siempre se coloca con números romanos. Ahora,
respecto de los signos. ¿Está bien? Si hablamos del seno, ¿sí? Si hablamos del seno, ¿sí? Ahí, si lo divido, eso que hemos dicho es este, ¿sí? Si estamos diciendo que cuando hable de seno justo es el eje Y, que es este, tiene dos valores. Uno que es máximo llega hasta 1. Hasta 1. Aquí está el 0. Y uno mínimo que llega lo máximo hacia abajo de -1. ¿Está bien? En este cuadrante 1, ¿qué signo va a llevar? Fíjense, si hasta aquí es 1 positivo, entonces tanto el primer cuadrante como el segundo cuadrante van a ser positivos. Fíjense, ¿por qué son positivos ambos? Porque llega hasta Y1, positivo. Si voy hacia abajo, en el tercer y cuarto cuadrante están todos los negativos, ¿no es cierto? Entonces, en el tercer y en el cuarto cuadrante, sus signos van a ser negativos. Esto es cuando se trata del seno. ¿Está bien? Ahora, yo quiero hacer un ejemplo. Ustedes en su casa pueden fabricarse este círculo trigonométrico, ¿sí? Pueden utilizar un papel milimétrico, donde hagan 10 centímetros. Eso va a ustedes va a ser 1. Cada centímetro va a ser 0,1, 0,2. Aquí será 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Y le nombran como estoy haciendo, ¿no? Entonces, hacia este otro lado, otros 10 centímetros. Hacia arriba, 10 centímetros y hacia abajo, 10 centímetros. ¿Está bien? Puede fabricarse sencillo. Incluso no necesitan, tal vez en estos tiempos, tanto el papel milimetrado. Suficiente que agarren un cuadernillo y lo dibujan esto. ¿Está bien? Ahora, ustedes los resultados que ven de seno de 30 en su calculadora les da signo positivo. A ver, hagamos, ¿no? Utilicemos la calculadora. ¿Está bien? Yo voy a calcular el seno de 30. Entonces digo seno de 30 es igual a 1/2, dice, ¿no? Aquí dice 1/2. Que es lo mismo que 0,5. ¿Está bien? Si divido es 0,5. Ahora me voy allá, al círculo trigonométrico. Ahora lo voy a calcular en forma gráfica. ¿Está bien? Agarro mi transportador, ubico justo en el centro. Ubico ahí. ¿Está bien? Ahí. Y trazo, dice allá 30 grados, y ubico 30 grados, aquí, ¿no? Ubico 30 grados, ubico biencito, y aquí está 30, 10, 20, 30 grados, aquí, listo, trazo, como aquí, ¿no es cierto? Trazo, desde el origen hasta un punto de la circunferencia. Desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Aquí ya tengo, fíjense, 30 grados, que en este caso es lo que me pide. Ahora justo llega aquí, ¿está bien? Llega ahí. Yo voy a trazar una línea paralela, ¿sí? Al eje Y, porque hemos dicho dónde se dan los resultados del seno en el eje Y. Si hago eso, voy a tener lo siguiente. Voy a trazar unas líneas segmentadas
Y fíjense, ¿no? Fíjense, ahí. Ahí, ¿no es cierto? Ahí. Llega hasta 0,5. Y no se olviden que aquí se ha formado un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Donde tienes un ángulo de 90 grados. Te está pidiendo este segmento, este segmentito Y, porque ese es, en el círculo trigonométrico de radio 1, este es su resultado, ¿sí? Pero ¿dónde se repite? Aquí, ¿no? ¿Está bien? Entonces aquí, si ustedes ven, es 0,5. Y justo, miren, seno de 30 con la calculadora es 0,5. Entonces, de ahí se explica, fíjense, además es positivo. Y justo en este cuadrante, fíjense, en el primero es positivo, porque hacia este lado es positivo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, seno de 30 hemos calculado que es 0,5. Y entonces los resultados de la calculadora, ¿en base a qué está hecho? En base al círculo trigonométrico. Ejemplo 2. En este caso vamos a calcular el seno de 120 grados. Ahora hay un detalle. En su calculadora van a tener ese cuidado. En la pantalla es así, ¿no es cierto? Aquí arribita tiene que decir D. Entonces, si no dice D, pueden tener errores. D es DEJ, dice, ¿no? Con MOD se cambia. Eso ya ha debido enseñarse el profesor del año pasado, ¿no es cierto? Y ese es el sistema sexagesimal. Estamos utilizando el sistema sexagesimal. Si dice R, otra letra, es otro sistema, van a tener errores. Aquí tiene que decir D. En ahí tienen que calcular. Entonces, calculamos. Seno de 120 grados. Dice, seno de 120 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Pero lo voy a hacer en decimales. Lo voy a dividir y eso es 0,80 y redondeando 0,87. 0,87 en decimal. Ahora me voy allá al gráfico, ¿sí? Y con mi transportador ubico dónde está el ángulo de 120 grados. Entonces hago eso, ¿no? Aquí agarro mi transportador y ubico 120 grados. Esto en forma gráfica. Aquí está, ¿no? 90, 100, 120. Aquí, ¿no es cierto? Aquí. Hago desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Ahí, ¿no? ¿Está bien? Y este ángulo es 120 grados. Ahora, aquí si ustedes ven, se forma también un triángulo, ¿no? Si hago una línea perpendicular al eje X, ¿sí? Ángulo de 90 grados, ahí se forma un triángulo, ¿no es cierto? Del mismo modo, no me voy a dirigir al eje X, ya hemos dicho. Seno tengo que buscar en el eje Y. Entonces hago unas líneas segmentadas. Fíjense, ahora, si ustedes han hecho su medida a 1 centímetro, 0,87 va a ser lo siguiente. Aquí es 0,8. 0,81, 82, 83, 84, 85, 87. De la mitad, un poquito más les va a caer. Y miren, justo cae ahí, ¿sí?
si hago unas líneas segmentadas hasta el eje Y, a este punto es 0,87, lo que hemos encontrado. ¿Y qué signo es? Es positivo, que se sobreentiende. Y vean, ¿no? Sale entonces los resultados de la calculadora están en base al círculo trigonométrico. Ejemplo número 3. Me piden el seno de 220 grados. Vamos calculando. Seno de 220 grados es igual a menos 0,64. Esto es igual a menos 0,64. Ahora, esto es con calculadora. Ahora vamos a hacer gráficamente. Si hago gráficamente, agarro mi transportador y ya sé, ¿no es cierto? Hasta aquí es 0 grados, hasta aquí es 90 grados, hasta aquí es 180 grados, hasta aquí es 270 grados y una vuelta entera es 360 grados. Como hasta aquí ya tengo 180, ¿cuánto me faltaría para 220? Solamente tendría que agregar 40 grados. Entonces, con mi transportador me ubico ahí y calculo los 40 grados que me faltan, ¿no es cierto? Y ya les he indicado en la anterior clase que hay reglas que directito te lo hacen. Tienen los 360 grados. Este transportador solo sí tiene hasta 180, pero eso lo solucionamos así. Entonces, ¿cuánto me faltaba? 40. 10, hasta aquí es 180. Hasta aquí sería 190, 200, 210, hasta aquí es 220. ¿Está bien? Ahí. Trazo desde el origen, desde el centro del círculo hasta un punto de la circunferencia. Y tienen que hacerlo bien medidito, bien al punto tienen que hacer para que les salga bien. ¿Listo? Este ángulo es de 220 grados. ¿Está bien? En este punto es 220 grados. ¿Sí? Ahora, nuevamente me dirijo siempre al eje X. Trazo una perpendicular. ¿Está bien? Hacia el eje X, en este sentido. Ahí. Y se forma de nuevo un triángulo rectángulo, donde yo debo fijarme, sabemos que es el eje Y, es este, ¿no? Y donde se repite, aquí, en el eje Y. Estoy encontrando este segmento, pero ¿dónde se repite? En el eje Y. Entonces trazo unas líneas segmentadas y como su cuaderno o su cuadriculado va a estar, les va a facilitar mucho, ¿no? Trazo una línea perpendicular al eje Y. Ahora, como dice menos 0,64, fíjense, hasta aquí es 0,6, ¿no es cierto? 0,6. 0,1, 0,2, 0,4, 0, hasta aquí es 61, 62, 63, 64. Antes de llegar a la mitad, y miren, justo es antes de llegar a la mitad, entre el 0,6 y 0,7. ¿Está bien? Justo ahí es el menos. Ahora, ¿de dónde viene menos? De aquí, pues, menos, ¿no ve? Menos 0,64. Entonces, cumple lo que dice aquí, ¿no? En el tercer cuadrante te va a dar siempre negativo. Ejemplo 4. Me piden el seno de 340. Y haciendo con calculadora es menos 0,34.
Yo me ubico en el círculo trigonométrico. Ahora, y hago el ángulo, ¿no? 340 grados. Hasta aquí es 270. Lo que me falta, voy a ir calculando con el transportador, ¿no? 270, yo quiero 340. Entonces, hasta aquí es 280, 290, 300, 310, 20, 30, 40. Hasta este punto, ¿no? Hasta ahí. En ahí es 340 grados. Y voy trazando desde el origen hasta un punto de la circunferencia. Entonces, hacemos eso. Ahí está. Ahora, el triángulo siempre lo voy a hacer en relación al eje X. ¿Está bien? Trazamos la línea perpendicular al eje X, de tal forma que aquí forma un ángulo de 90 grados y justo un triángulo. Cuando estamos diciendo seno de 30 grados, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Aquí es 340 grados. Pero el triángulo se va a dar aquí. Y estamos calculando este segmento, donde se repite en el eje Y. Entonces, para eso realizo líneas segmentadas, ¿sí? Y como dice, menos 0,34. Ahí, ¿no es cierto? Hago mis líneas segmentadas. Y miren, a mí me ha salido exacto, ¿sí? Si ustedes hacen a 1 centímetro aquí, seguro van a sacar, aquí va a ser el tercer centímetro y aquí sus 4 milímetros va a tener. 3 centímetros con 4 milímetros, 0,34, a esa escala, ¿no es cierto? Entonces, en este lugar, a mí me ha salido que esto es menos 0,34. ¿Está bien? Y se cumple, esto se repite aquí, ¿no? Ahí. Ahora, en resumen, ¿y qué signo tiene? Signo negativo. Entonces, en resumen, cuando se hable del seno en el círculo trigonométrico, en los dos primeros cuadrantes, en el primero signo positivo, en el tercer y cuarto cuadrante signo negativo. De ahí vienen sus resultados. Cuando te digo, por ejemplo, cuando trabaje en el primer cuadrante, todos los resultados van a ser positivos. En este otro cuadrante, positivos. Cuando trabaje en el tercer cuadrante va a ser negativo y cuando trabaje en el cuarto cuadrante también va a ser negativo. ¿Por qué? En estos dos positivos, ¿por qué? Porque es hasta el más 1. En estos otros dos, ¿por qué? Porque es negativo, porque va hasta el menos 1.